Buenos días, estamos en Dialogando con el Espacio. El día de hoy tendremos una charla sobre espacialidad, género y confinamiento por la pandemia. Me acompaña mi compañero Juan Esteban Alzate de la Universidad Pedagógica Nacional, mi compañera Carolina Rodríguez, también de la UPN, y quien les habla, Alejandro Ardila, que también hace parte de la misma alma mater. Esta discusión la tenemos en el marco del taller de cartografía de primer semestre en taller de geografía. Eh, para contextualizarlos, en principio, nos vamos a basar en el texto de Andrea Tobón. Este texto es Espacialidad y Género en Entornos Urbanos, y en el texto de El Hombre y la Tierra de Eric Dardel, para decir que en principio podemos entender el espacio geográfico, como el mundo en el que el ser humano desarrolla su existencia y pues que está totalmente ligado, según los dos autores que ya mencioné, a la existencia misma del ser humano. Hay una relación dialéctica entre lo que el ser humano hace con el entorno y lo que el entorno va a hacer con el ser humano, lo que el entorno va a influir en pues en nuestro desarrollo personal. Para esto están nuestros compañeros, precisamente para dialogar sobre cómo el espacio ha cambiado en estos tiempos de pandemia y cómo ese espacio ha intervenido en nuestras vidas, ¿no? Por su parte, la espacialidad la definen estos dos autores como la capacidad que tienen, eh, como la capacidad que se tiene para precisamente intervenir con este espacio, la capacidad que tienen los hombres y las mujeres de ser conscientes y de actuar consecuentemente a este espacio. Entonces, pues una vez dicho esto, bienvenidos nuevamente y empezamos con Juan Esteban, que nos va a contar un poco de su experiencia en pandemia y de cómo esta ha modificado su relación con el espacio y a su vez su espacialidad. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo está? Hola muchachos, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Pues bajo mi experiencia en la pandemia, realmente yo ya tenía una cercanía con mi casa, ya era un espacio en el que me sentía a salvo, porque yo salí del colegio y me tomé un año y medio pues para descansar y en ese periodo de tiempo pues me ajusté mucho más a estar en mi casa que a estar fuera. Pero hubo un momento de inflexión en la pandemia en lo que respecta a mi espacialidad en el hogar, que fue cuando mis padres se contagiaron. Ahí fue cuando mi experiencia cambió un poco al no sentirme ya seguro en mi hogar. Pero pues eso volvió a cambiar cuando ya se extinguió el virus en ellos y pues me volví a sentir a salvo. Otra cosa muy diferente es en la calle, ¿no? Como antes de la pandemia yo ya me sentía no en un constante riesgo, pero sí tenía que tener precaución por andar por tal calle y esas cosas. Supongo que en el género, Carolina, pues nos puede explicar más en ese tema de cómo se siente. Pero digamos ahora mismo como que se juntó otro factor en la calle que es el riesgo a contagio, ¿no? Si no me cuido bien, si no me lavo las manos bien, pues me puedo contagiar. Claro, claro, pues precisamente digamos en la experiencia de Juan Esteban vemos cómo este espacio, aunque sean las mismas cuadras, aunque sean los mismos cuartos dentro de una casa, pues van representando cosas distintas a medida que nuestro contexto social cambia, ¿no? Y además esta pandemia pues ha tornado todo un poco más complejo. También tenemos a Carolina. Carolina nos va a comentar también desde su perspectiva de género, desde su perspectiva de mujer, cómo se vive en las calles de Bogotá y cómo se vive en las casas capitalinas también en estos tiempos de pandemia. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Bueno, iniciando, pues yo siento que hay un análisis muy evidente del género en proyectos pues, del desarrollo y esta categoría se engloba en los diferentes roles que se le asignan a las mujeres y a los hombres. Que a la mujer es como la responsabilidad del trabajo doméstico y comunitario, y pues al hombre que es el productivo, el que es generador de ingresos y que es pues su papel tradicionalmente pues asignado. Y hay que enmarcar bastante esa palabra, la tradición de que los roles se enfoquen de esa forma, vinculando un poco con lo de la especialidad y todo este tema de pandemia. Yo venía viviendo estos roles muy marcados antes de la pandemia, porque pues mi papá estaba vivo y esos roles se identificaban un montón, pero pues a él morir,
esas responsabilidades se le atribuyen pues bastante a mi mamá y en mi caso también. Y es un trabajo no muy remunerado, la verdad, que es un trabajo como invisible, a pesar de que el oficio lo tengamos que hacer nosotras, igual ya lo veníamos manejando así. No sé si me hago entender un poco con eso. La aseguración y la realización de los trabajos que tengamos que hacer en casa siempre va a estar asignado y ligado a lo que es la mujer. Entonces, yo siento que es Claro. una sobrecarga, digamos, ahorita para mí y para mi mamá, de trabajo que nos limita como mujeres y como desarrollo de nosotras mismas. Entonces, Claro. siento que eso también pues, se refleja en lo público, lo que hablaba de, del espacio público. Los roles también son muy importantes afuera. La mujer no se desarrolla totalmente como el hombre y no tiene los espacios que se le generan al hombre por el hecho de que es una persona que no está en casa, sino que es una persona que trae el alimento, que es pues productor, que tiene responsabilidades productivas. En base a eso yo siento que pues ha cambiado un montón y pues relacionarlo con lo que es el, el espacio y el género. Entiendo, claro. Sí, podemos también evidenciar precisamente lo que la autora Andrea Urbano nos planteaba en su texto. Las ciudades de cierta forma están construidas para este hombre dador, para este hombre productor, entre comillas, y a su vez, digamos, hay unos roles claramente impartidos eh, en cuanto al trabajo doméstico que invisibilizan una gestión enorme. Por eso es que, digamos, el movimiento feminista ha enfatizado en que la mujer es el proletario del proletariado, es quien realmente sostiene a las sociedades, ¿no? Es quien realmente con su trabajo desde el hogar, pues puede brindar una estabilidad en las sociedades y esto ha sido negado e invisibilizado, como decía la compañía, por muchos años. Eh, Podríamos concluir, digamos, haciéndole una pregunta a Juan Esteban en cuanto a, Juan Esteban considera que hay una desigualdad en cuanto al género en el uso del espacio público y que esto se ha incrementado en la pandemia. Pues bajo mi punto de vista personal, por ejemplo, en mi casa nos repartimos mucho las tareas, ¿no? Pero pues es innegable que en el espacio público existe ya un rol establecido en el espacio, ¿no? Como la mujer, por ejemplo, en ciertas religiones tiene que ir tapada la cara a la iglesia, por ejemplo, tiene que ir en falda, etcétera, etcétera, ¿no? Como esos roles, como ya había dicho, establecidos por lugares, ¿no? Como esas creencias que influyen en el desplazamiento de la mujer. Entiendo. Listo, pues realmente esta era una conversación muy corta. Queríamos compartir unas experiencias, digamos, muy concretas sobre lo que ha sido nuestro espacio en tiempos de pandemia y lo que ha sido nuestro espacio también en nuestra condición de género. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio conmigo, Juan Esteban y Carolina. Eh, a nuestros oyentes también muchísimas gracias. Esperamos tener próximas sesiones y poder seguir dialogando sobre este tipo de cosas. Que estén muy bien. Gracias por el espacio. Listo, muchísimas gracias.